El caminante, recorriendo los caminos del Chorilazo. Hola caminante, hoy iniciamos nuestro recorrido en el distrito de Libitaca, en la provincia de Chubivilcas, departamento del Cusco, tierra del Chorilazo con una grandiosa riqueza cultural. Así llegamos a la comunidad campesina de Huayllahuaylla, una de las 15 comunidades del distrito de Libitaca, tierra de los Ayarachis, ubicada a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, donde participaremos en el Festival del Chacu de Vicuña, una actividad ancestral que se realiza desde la época incaica. Después de unas horas de espera, en el horizonte aparecen las esbeltas figuras de las vicuñas. Son tan ágiles que rápidamente llegan a la cumbre. Las que intentan huir son reagrupadas por las personas que están escondidas entre dicho. Una vez las vicuñas están encerradas en un corral, la comunidad agradece a la Pachamama y a los apus por lograr reunirlas. Después de un descanso prolongado, inicia la esquila de la preciada fibra de las vicuñas. El presidente de la comunidad, Gregorio Flores Zapacayo, nos cuenta la importancia de esta actividad para la comunidad. Esta es una actividad muy importante para la comunidad porque genera un ingreso económico para todos los comuneros, ¿no? Pero finalmente yo conversé con algún amigo y decía, ¿no? Eso no debe ser económico, sino debe ser un tema cultural, ¿no? Se debe valorar, porque imagínense, cuidar este tipo de animal es un orgullo, ¿no? Un orgullo para la comunidad, un orgullo para Chumivilcas, un orgullo para la región. Especialistas de la Dirección de Agricultura de Cusco que acompañan este proceso son los encargados de la esquila y el etiquetado de la fibra, quienes con sus conocimientos realizan dicha actividad con una facilidad impresionante. A un lado, mientras se realiza la esquila, un grupo de mujeres realiza la limpieza de la fibra, para luego, junto a su codificación, ser embolsadas y pesadas, lo que asegura que la calidad de la fibra se mantenga. Este ritual ancestral, que congrega a toda la comunidad y visitantes, permite reafirmar el compromiso de la comunidad de Huayllahuaylla con la protección y preservación de nuestra vicuña. Así, nos despedimos de Huayllahuaylla, una comunidad con mucha historia y tradición del Chorilazo.